¿Quién inventó esta delicia? Me pregunto mientras parto una concha a la mitad y siento ese golpe de vainilla en mi nariz. Cuando me vienen estas ideas, lo primero que hago es investigar. No existe un creador de ese pan llamado concha. No hay autor o receta original firmada. Lo que sí hay es un sello en mi mente de su textura rugosa, su olor a vainilla, su forma redonda y como siempre tiene la misma esencia en cualquier panadería de México. Algunas crónicas registran que nació en las panaderías de la época virreinal, otras que en el Porfiriato. Esto es Postales de México, historias que se quedan contigo. Doy otra mordida y esas rayas curveadas, que parecen una concha de mar, se deshacen en mi boca. ¿Sabes cómo las logran los panaderos mexicanos? Te cuento. Esa costra está hecha con harina, manteca y azúcar. Se coloca encima del bollo, como una tapa. Se le marcan cortes con un filo y al horno. Ya ahí, esa costra se expande, se quiebra y salen esas líneas que me recuerdan a las hechas en vasijas de barro negro en Oaxaca. Para saber cómo un pan puede guardar tanta memoria, hay que ir a fondo, como este trozo de concha que hundo en mi chocolate de agua. Hay que ir hacia atrás, mucho antes de la vitrina de la panadería, antes del horno, incluso antes del trigo. Revisando los trazos que ha dejado el pan en su camino, encuentro que su historia aquí no empezó con harina blanca, empezó con maíz. Y eso cambia todo lo que me enseñaron que debe ser un pan. Dicen los cronistas que antes de la llegada de los españoles a estas tierras, aquí los pueblos ya hacían panes ceremoniales de maíz y amaranto. Me pregunto si para aquellos frailes esos panes eran realmente panes. Si no llevaban levadura, no eran esponjosos, tampoco voluminosos. Algunos los describen como tortitas. Otros registran que formaban figuras. Los llamaban huilocpali o cocoli, de uso ritual en las veintenas. Así que, ¿eran panes o no? Según el sabor y forma de las 3 tortillas que me comí esta mañana, no. Pero, si consideramos que un pan es un alimento básico hecho de una masa de harina con agua que se fermenta y cuece, entonces sí. El pan hecho con trigo en la Nueva España era otra historia. Por ejemplo, el pan blanco de flor de harina, y que hoy conocemos como harina refinada, se preparaba exclusivamente para españoles y criollos. El resto de la población comía un pan más oscuro, resultado de la mezcla de granos más gruesos. Así que no solo estábamos hablando de comida, sino de un clasificador social. El nombre del pan vaso, de hecho, tiene su origen en la idea de pan vaso, que significaba pan bajo. Me quedo pensando, mientras pesco moronas de concha en mi servilleta, que en los documentos conocidos como ordenanzas de 1525 se habla de un pan enviado a la plaza pública, bien cocido, algo seco, para que durara más tiempo y no se echara a perder. Y eso me recuerda los puerquitos de anís. Los compras en la fiesta del pueblo, te regresas, se te olvidan y 2 semanas después se pueden chopear a gusto. Regreso al tema principal. ¿Cómo fue que, proviniendo de Europa, el pan de trigo se hizo tan mexicano? Imagino a los pobladores amasando dentro de las cocinas, trabajando la masa como al barro, estirando y doblando para ennoblecer el material. Las caras sorprendidas de los españoles al ver esos panes salir del horno con decoraciones hechas con cuchillas y con patrones que no tenían que ver con lo europeo. Creo que los panaderos indígenas son la clave del pan mexicano. Ellos transformaron un conocimiento recién adquirido y además lo transmitieron oralmente a través del tiempo. En este viaje por la historia del pan mexicano, no puedo dejar de hablar de los panes de temporada, como el pan de feria, hecho con pulque y que no emborracha. Este pan se usa para viajar durante las fiestas en los pueblos. Algunas crónicas antiguas cuentan que antes se envolvía en hojas
Se transportaba en burros y se horneaba durante horas y horas. Y justo me viene a la cabeza el cocol, que parece un rombo, con su sabor a anís y piloncillo. Cuentan que lo debían envolver o tapar con una tela o un trapo para que no se echara a perder. Consejos que llegan hasta el presente. En mi caso, a través de mi abuetrini. Y sigue siendo el método para que mi pan no se haga duro tan rápido. Pero bueno, como decía, el cocol viene del náhuatl. Algunos creen que significa torcido y otros apapacho. Lo cierto es que el cocol se quedó como un favorito porque se adapta a la vida diaria, así como a nuestras necesidades de traslados largos. Sí, desde entonces. Con el tiempo, el pan se metió hasta nuestro lenguaje, como en más vale pan duro que hambre segura, o eres más frío que una telera en vitrina, y qué decir del andas bien bolillo, pero de los que vienen sin migajón. Desde el siglo XIX nos cuentan cómo el pan ha acompañado a los mexicanos en el trabajo y en el gozo de la vida, y a veces también en su ausencia, como el pan de ofrenda de los días 1 y 2 de noviembre. En México, el pan no solo alimenta a los vivos, aquí lo compartimos con los que ya no están. El pan de ofrenda, con forma de efigie o animales, se hacía desde tiempos prehispánicos con una masa de amaranto, miel y a veces maíz, conocida como zoali. La versión que conocemos en las ciudades, esa bola de pan esponjoso, con huesos de corteza dura encima, olores a anís y a naranja, no aparece documentada sino hasta el siglo XX, donde las vitrinas de las panaderías ya exhibían desde finales de septiembre esas creaciones. Es hora de entrar a la panadería. ¿Cuántas panaderías conoces solo en tu colonia? Eso te dará una idea de cómo ha aumentado nuestro gusto panadero. En 1880, solo en la Ciudad de México, había 78 panaderías registradas. ¿Sabías que no siempre fueron como las conocemos? Piensa en esa panadería cerca de tu casa, a la que te gusta ir más. Si es pequeña, no pides por nombre, señalas y dices, este. En las panaderías más grandes, tú escoges el pan que quieres. Eso antes no se hacía. Esta moda empezó a mediados del siglo XX, cuando las panaderías crecieron al ritmo de las ciudades. A partir de ahí, agarras tu charola, tus pinzas y desfilas entre los pasillos hasta que das con él, que en tu memoria de sabores será el indicado para darte la dosis de dopamina adecuada. De esas mesas enormes al fondo de la panadería salieron la campechana, con sus capas crujientes, o el cuernito, inspirado en el croissant francés, pero hecho con menos mantequilla. La receta cambió lo necesario para servir a nuestros propósitos. Menos mantequilla lo hace más ligero, lo que deja un hueco perfecto para una torta de chilaquiles. Cada panadería tiene panes que la identifican. Hay panes que mantienen la esencia, pero el nombre cambia por colonia o estado. Chilindrina, ojo de pancha, gendarme, corbata, pata de mula. No salen de recetarios antiguos, guardados en museos, sino de creaciones de un gran trabajo colectivo a lo largo de la historia. Por eso defendemos no sus recetas, sino las millones de historias cotidianas que le dieron vida. Cuando pruebo un pan mexicano, no solo me sabe a azúcar o mantequilla, me sabe a hogar. ¿Tú qué piensas? ¿Qué sabor te lleva directo a un momento de tu vida? ¿Qué pan te hace recordar a una persona? Doy un sorbo más a mi chocolate de agua aún espumoso y pienso, ¿quién creó esta delicia? ¿Quieres saberlo?